El despertar de la conciencia. Soy madre de lava y fuego. Soy sangre de ríos y mares. Soy viento que llega de lejos. Soy el sol que muere en la tarde. Soy la furia del pájaro esclavo. Soy tiempo que pasa y no vuelve. Soy hoja en la brisa rebelde. Soy tierra. Soy vida. Soy muerte. Buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la conciencia. Este texto que acabo de leer viene acompañado de un invitado especial. Además nos pedisteis que volviera. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a vosotros. ¿Qué es lo que acabo de leer? Pues lo que acabas de leer es la portada, donde viene un documental que se filmó hace ya casi 2 años. Se trabajó desde 3 años antes. Fue un largo trabajo y que se llama Hijos de la Tierra. Es un bellísimo documental que acaba de ser preseleccionado entre los 10 que van a seleccionar luego, de ellos 4, para los premios Goya. Aprovecho esta oportunidad que me das para pedir a todos los oyentes que conozcan a alguien de la academia, que tengan amigos, que tengan profesores, simplemente que lo lean, que lo vean, que vean el documental, que no se lo pierdan. Es un documental bellísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Pues queridos oyentes, ya lo habéis escuchado. Vamos a poner todos nuestra intención, porque ya sabemos que somos co-creadores. Vamos a poner toda nuestra intención para que este documental, Hijos de la Tierra, sea seleccionado para recibir un Goya. ¿Os imagináis? Sería maravilloso. Juan, tras la primera entrevista se han puesto en contacto con nosotros muchos oyentes que quedaron fascinados con todo lo que les dijiste. Muchos de ellos también ni siquiera sabían que colaborabas en Televisión Española y han empezado a comenzar a verte tras el programa. Y a mí la primera pregunta que quería hacerte hoy viene un poco por toda la controversia que existe con plantas maestras que tienen muchas personas a su favor y muchos detractores. Plantas como ayahuasca, peyote. ¿Qué nos puedes decir Guachuma, al respecto? Sí. Pues bueno, lo primero es tratar de comprender, por cierto, que buena parte del documental tiene que ver con eso. Es un alegato a la Madre Tierra, pero hay una parte importantísima con entrevistas a personas muy destacadas, chamanes, druidas, de muchos años de trabajo, de mucha sabiduría. Bien, en primer lugar hay que cuadrar un poco el término plantas maestras. En los primeros tiempos de los albores de la humanidad, aquellas plantas que sirvieron para poder dar al hombre una posibilidad real de sobrevivir en su entorno y que tenían carácter psicotrópico, alucinógeno, vamos a llamarlo así, aunque no todas son así, en esos primeros tiempos de la humanidad fueron la causa de que el hombre pudiera enfrentarse a retos muy superiores al hombre, muchísimo, en todos los sentidos, en dimensiones, en fuerza, en todo. Entonces, cuando un mogur ingería un brebaje preparado a partir de datura extramonio, podía realizar, pero solamente lo podían hacer los brujos, los mogures de entonces, un viaje con el cual pudiera planificar y avisar a los guerreros del clan dónde debían y cómo debían situarse cuando iban siguiendo o preveyendo las grandes manadas de las migraciones de los herbívoros. Si no, hubiese sido casi imposible. Y puesto que a lo que se enfrentaban no solamente era considerablemente más fuerte y mayor, imaginemos un mamut, uno de los grandes búfalos de entonces, ciervos enormes,
En fin, algunos animales mucho más potentes que el ser humano y que las armas de las que disponía, obviamente. Por otra parte estaban que paralelamente los depredadores, los leones, los tigres de entonces, el león cavernario, etcétera, pues también estaban al acecho. Era su oportunidad, lo mismo, para poder obtener alguna presa que les diese alimento para todo el invierno. Bien, a estas plantas en su momento se le consideraron plantas mágicas, digamos. Cuando estas plantas mágicas, bueno, en realidad el primer término fue plantas de poder, les dieron un poder para poder enfrentar la realidad. Se llamaron plantas de poder. Cuando estas plantas adquieren un carácter más ceremonial y más abierto y que puede ser ofrecido a determinados ámbitos del pueblo, del clan, empiezan a considerarse sagradas, ya que permiten al ser humano elevar en su conciencia un nivel más. Imaginemos, por ejemplo, detrás de esos ganados, detrás de esas grandes manadas, enormes manadas migratorias, ¿qué rastro queda? Los excrementos, básicamente. ¿Qué ocurría? Las mujeres no salían a la caza. Las recolectoras, la mujer medicina no salía a la caza, pero que sí que partía poco tiempo después, unos días después, 5 o 6 días después, que los guerreros, que los cazadores. ¿Para qué? Para ayudarlos en el despiece de las presas, para quitar las pieles, para recortar estas y poder trasladar luego a su vez todo eso, que podía llegar a más de 700 kilos y más de 1 tonelada perfectamente, al clan, a la caverna o al refugio correspondiente. En ese caminar posterior que iba la mujer medicina, se descubren unas criaturas que nacen vinculadas precisamente a los excrementos de estos herbívoros. Y son la familia de las psilocibes. Son honguitos pequeños que tienen un gran efecto cerebral y que producen estados ampliados de conciencia. Por tanto, ahí ya el pueblo es partícipe de una nueva experiencia. Es muy posible que alrededor de esto esté el eslabón perdido famoso de Darwin y que nunca fue encontrado. Bueno, no fue encontrado porque no se quiere buscar donde hay que buscar. Pero posiblemente aquí podemos ver un panorama que nos va explicando un poco eso. Cuando estas sustancias, estas plantas, pasan a formar parte del culto, se consideran plantas sagradas. Así se mantienen durante siglos estas plantas siendo utilizadas no solamente por esos primeros seres humanos, Homo sapiens, sino que muy posteriormente podemos encontrar ya relatos de sus usos en el Egipto predinástico, prefaraónico, desde luego en la India, en China y en tantos lugares y continentes. Por tanto, adquieren ese carácter y en cada sitio tienen las suyas específicas, aunque algunas puedan ser comunes. Con el paso del tiempo y con la llegada de las religiones, sobre todo, y de determinadas ideologías, estas plantas tienen que desacralizarse. Claro. Porque si siguen manteniéndose como sagradas, entonces serían una competencia para la propia religión, instaurada en esos tiempos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pasaron a ser plantas mágicas y ya tenían una aureola claramente peyorativa, negativa. Y prohibidas. Y, desde luego, a partir de ahí pasan a ser prohibidas, porque toda práctica mágica era una práctica condenada por las distintas religiones. En nuestro caso, la Inquisición tiene buenas pruebas de esto. Bien, con el tiempo, pasan los siglos, la Inquisición pues va perdiendo fuerza, afortunadamente, y llegan los tiempos modernos. Y nos encontramos con que aquello que no sé si llevamos nosotros a América, pero desde luego una energía especial sí que fue, por mor de la historia y del tiempo, resulta que siglos después, algo más de 5 siglos después, nos es devuelto y ya viene con una nueva concepción. Y aquí es donde se incluye, se acuna el término plantas maestras. En fin, para centrarlo en su... ¿Qué es una planta maestra? Una planta maestra es una planta que enseña. No busquemos más explicaciones, esa es la realidad. Es una planta que enseña. ¿De qué manera enseña? Mostrándonos a nosotros mismos nuestra propia realidad, nuestro propio ser, como si fuesen un espejo. Quiero dejar claro, no hay planta que aporte
nada que no tengamos nosotros, que no tengamos dentro. Sí, has utilizado un término antes que yo creo que también esto hay que diferenciarlo, porque no es lo mismo un estado ampliado de conciencia que lo que normalmente se utiliza, que es el estado alterado de conciencia. Sí. En la evolución también de las sustancias y de su comprensión, pues ha habido muchos términos, ¿no? Alucinógenos, drogas, psicotrópicos, etcétera, etcétera. Bien, hay un grupo de plantas que producen estados de narcosis, que producen estados efectivamente alucinatorios. ¿De qué o cómo podríamos decir cuál es su característica principal? No hay conciencia. Es decir, sumen al ser humano en un estado en el cual su conciencia no interviene. Por tanto, las visiones, las experiencias, cualquiera de las cosas que pueda pasar durante esa experiencia son ajenas a la conciencia de la persona que las está viviendo. Podrá recordarlas con mayor o menor precisión y podrá recuperarse con mayor o menor lentitud de la experiencia, pero en todo caso, el ser humano no hace nada ahí. Son simplemente situaciones que se le vienen, por así decirlo. A diferencia de lo que hoy consideramos, de lo que hoy se llama planta maestra o sustancia enteogénica. Por tanto, no es alucinógena, es enteógena. ¿Esto qué significa? Que tu conciencia está presente en todo momento de la experiencia. Que en ningún momento, digamos, te duermes o desapareces. O te anula, claro. O te anula, efectivamente, y te lleva en un caballo que tú no puedes conducir. No, cuando hablamos de plantas maestras, son plantas que hacen su trabajo desde la conciencia, si no, no podrían ser maestras. Claro. No podríamos aprender. A mí me han contado experiencias de personas muy allegadas que han tomado, en este caso, ayahuasca, y han tenido verdaderas visiones. De hecho, una de esas personas me comentaba que vio claramente quién iba a formar parte de su vida, con quien después ha formado una familia. O sea, tuvo una visión clara de quién era esa persona. También me han comentado que a través de la toma de la ayahuasca ha habido una liberación y una sanación de ancestros. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Corrígeme si me equivoco. Tradicionalmente, todas estas plantas, sobre todo la ayahuasca, que quizás sea la que más renombre tenga ahora para nosotros, o quizás sea la que más se está utilizando en nuestro país, cuando tú lo estás tomando con chamanes, que son, bueno, pues las personas que realmente te preparan física y no físicamente para la toma de la planta, porque tiene que haber también una depuración física para que luego esta planta pueda hacer el efecto precisamente de lo que tú decías, de enseñarnos, de mostrarnos qué es eso que tenemos, que no queremos ver o que no accedemos a ver por los motivos que sean. En eso no vamos a entrar ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que también aquí me he encontrado con detractores que comentan que no se hace esa preparación previa, sino que tú llegas, tomas la ingesta de planta, vives lo que vives y fuera, y que venga el siguiente. Bien, esas situaciones se dan indudablemente. Por retroceder un poquito, antes de ir directamente a la pregunta que acabas de hacer, entonces, en ese contexto moderno, a mediados del siglo pasado, surgen los primeros libros que empiezan a informar de determinados aspectos de estas plantas maestras. Surgen las enseñanzas de Don Juan y toda una saga que llega hasta 10 libros, además de los de sus discípulas. Surge el libro de Gordon Wasson sobre los hongos, y sus propiedades precisamente enteogénicas, y surgen los primeros tratados de etnobotánica, con lo que lleva pues a un cambio claramente de cultura. Estamos hablando de la época de los hippies. No sé si muchos se acordarán, y muchos jóvenes desde luego no lo han vivido. Y efectivamente se produce ese cambio. Bien, en ese momento y en primer lugar llega ayahuasca. Por eso tiene también mayor implantación. Claro. Aparece aquí en España, llega a España en manos de una iglesia, la iglesia del Santo Daime, y a partir de ahí, pues bueno, va adquiriendo una cierta asentamiento en España, consigue un número importante de asociados, y desde entonces lleva funcionando esta iglesia del Santo Daime. Paralelamente llegaron otras también procedentes de Brasil, como fue la Barquiña, o como es la Unión do Vegetal. Bien, varias escuelas, todas se configuran como iglesias, basándose en la libertad de ejercicio religioso. Con lo cual, bueno, adquirían un ámbito legal,
que, digamos, les protegía frente a cualquier tipo de ataques o de intento de supresión. Posteriormente ya llegaron también procedentes de otros países como Colombia, Perú, taítas, payés, chamanes, que se han venido a llamar comúnmente a todos, que traían la medicina. En esos tiempos, un poco después, empiezan a llegar también, a través de la iglesia del peyote, de Estados Unidos y norte de México, pues llega el peyote, el jicuí, como otra de las plantas maestras. Y quizá un poco más retrasado, pero en el mismo ámbito, está la guachuma o San Pedro, otro cactus que es sagrado y que es considerado como planta maestra y curativa en toda la cuenca andina, es decir, Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera, y se utiliza con mucha frecuencia. Esas son las tres grandes plantas maestras que nos aporta, digamos, América, teniendo en cuenta que una de ellas es originaria también de aquí de la península y la podíamos y la tenemos aquí a nuestro alcance. Lo que ocurre es que no teníamos ni idea de la utilización adecuada de esta planta maestra. Bien, entonces ya nos hemos ubicado en esta situación y nos encontramos con ayahuasca como la primera, digamos, bebida, pócima maestra, que llega a nuestro alcance de una forma más o menos legal, limpia y tranquila. Sobre lo que me pregunta de ayahuasca, la práctica, la praxis que hagan algunos chamanes es muy difícil de controlar. Claro. En el momento, además, que se cobran por sesión, pues eso se presta, ya estamos en lo mismo de siempre, cuando entra el dinero por medio. Pero la verdad, de lo que yo he conocido, es una minimísima parte de personas las que ejercen una mala praxis en cuanto a lo que es facilitar ayahuasca. La mayor parte trabajan con mucho rigor, cada uno en su escuela o su línea, porque hay líneas más propiamente chamánicas o selváticas o tribales, y hay líneas más próximas a un sincretismo religioso como es el daime, ¿no? Que integra perfectamente el catolicismo dentro de la práctica del uso del daime, que no es otra cosa que ayahuasca. Bien, las experiencias sin duda dependen de cada persona. Claro, porque cada persona recibe lo que tiene que recibir en cada momento. En realidad recibe lo que busca y lo que necesita. Estamos hablando de la abuela, para poder entender un poco la visión, al menos la que yo tengo de ayahuasca, la que conozco hace casi 40 años. El despertar de la conciencia. Juan, nos estabas hablando sobre la ayahuasca. Sí. Bien, pues en ese contexto, ayahuasca es la que más, de alguna forma, extendió sus redes de conocimiento aquí en España. Además, se prestaba también por muchas circunstancias. La aya o yaya, es decir, la abuela, así es como yo la concibo, decía antes, es como una abuela, exactamente. Es amorosa, es tierna, siempre está dispuesta a dar, y a veces es rigurosa y nos da un capón. Pero en todo caso, digamos que hay 3 niveles de trabajo con ayahuasca. Hay un primer nivel básico que se utiliza en la selva, que es el físico, es decir, el de la curación de las enfermedades. Como casi todas las grandes plantas tienen virtudes medicinales, virtudes curativas clarísimas, que no han interesado pero son reales. Y entonces está ese primer nivel. A través de ayahuasca los chamanes hacen su trabajo, dan una cantidad a los enfermos y inician el proceso de sanación. Ese sería el nivel más básico. El segundo nivel es el nivel anímico, es decir, cuando esas aflicciones, esas dolencias, esos terribles a veces dolores son del alma. Cuando tenemos un problema incluso de adicción a algunas sustancias, cuando hay algo que nos está torturando y que nos hace sufrir a nivel anímico, pues ahí encuentra un gran auxilio en la yaya. En este caso no trabaja desde la perspectiva médica de la química, sino trabaja precisamente haciéndonos conscientes de ese dolor para que comprendamos dónde está la causa y seamos capaces de, a través de eso, superarlo. Es decir, tampoco va a ser un bálsamo que ¡pum!, ya te ha curado la herida del alma, no. Pero te va a dar la posibilidad que te la cures tú. Claro, te lleva a la raíz para que puedas entender
cuál es el origen. Eso es, exactamente. A veces, cuando hacemos estos caminos, nos encontramos con situaciones que nos llevan a dolor, y es frecuente, o se puede producir en cualquier tipo de ceremonia, en escuchar llantos profundos, llantos desgarradores a veces. Por eso, porque de pronto es revivir algo que es necesario revivir para curarlo. Porque si sigue como una herida enquistada en el alma, terminará infectándose y generando una enfermedad del cuerpo. Esta sería la segunda dimensión, que es buena parte del trabajo que se hace aquí, sí, en nuestra tierra. Porque luego habría una tercera dimensión, que sería la dimensión chamánica, es decir, el camino espiritual. Ayahuasca, en ese caso, ya es un camino para entrar en el conocimiento de la naturaleza, en el conocimiento del universo, y por tanto en la comprensión profunda del ser. Y en ese momento ya se trabaja, pues eso, como un chamán. Eso es una escuela, un tipo de trabajo diferente y que requiere más tiempo. Cualquiera de las tres vertientes la reúnen las tres grandes plantas maestras, tanto para los mexicanos como para los pueblos andinos, quechuas, aymaras, etcétera, quichés. Todas ellas tienen esa primera fase de curación física, para lo cual se requiere una depuración, en ese caso pues se pueden producir vómitos, efectivamente. Una de las formas más sencillas, prácticas de depurar es eliminando a través del vómito. Raramente se pueden producir también en algunos casos de colitis, pero también puede producirse. Por eso, conscientes de esta realidad en la práctica tribal chamánica, previamente a la ingesta de ayahuasca se suelen hacer purgas, trabajos con plantas, para que cuando se llegue a la ceremonia se llegue limpio y por tanto ya no haya que limpiar. Claro. En cualquiera de los dos casos, ella va a pedir limpieza. Si no vamos limpios, nos va a hacer que limpiemos. Sí, pero mejor limpiar y así ya facilitamos el camino. Pero si vamos limpios, pues mucho mejor. Esa otra experiencia más anímica será más fácil que llegue y será también mucho más elocuente para nuestra comprensión. Por eso, aunque a veces es conveniente, no siempre es necesario vomitar para nada. El trabajo a mí me parece un trabajo excelente, porque siempre, siempre, siempre la experiencia va a ser para nuestro bien. En eso tengo absoluta certeza. Ocurre que a veces ese bien se produce a través de situaciones, pues bueno, que pueden ser chocantes, pero claro, aquello que tenemos oculto, que no queremos reconocer, es un peso que tenemos y que nos impide liberarnos y ascender en ese grado hacia la conciencia, hacia el conocimiento, ni más ni menos. Y ese es el camino de ayahuasca, pero que es muy semejante al de Jicurí o el de Huachuma de los que hablábamos. Quizá la diferencia, en mi comprensión, es siempre muy personal, es que a diferencia de la yaya, que es la abuela, tanto San Pedro como Peyote son los abuelos. Es decir, de alguna forma hay un punto más de rigor, de dureza, por así decirlo. Sí. Es como el abuelo venerable, pero que te pone a prueba y que dice, no, vamos a caminar y vamos a subir esa montaña y vamos a... Es esa actitud diferente. No hay menos amor. Hay una forma de trabajo un poco diferente. Claro, quizá la abuela sea un pelín más dulce, ¿no? A la hora de tratar. Lo es, efectivamente. Y a partir de ahí no conozco ningún caso, aunque sí he conocido algunos casos un poquitín más duros. Se pueden producir algún tipo de brote, porque salga algo dentro tan terriblemente cerrado que ¡pum!, explota, digamos. Se produce como una explosión anímica. Y bien, pero para eso están los chamanes. Y para eso están los buenos practicantes y los buenos maestros, que saben perfectamente cómo afrontar cada situación para que en ningún caso la persona, cuando ha terminado la ceremonia, no esté igual o mejor, normalmente mejor, que cuando la empezó. Y nunca peor. Bien, esto es el trabajo y desde luego hay muy buenos chamanes aquí en España. Algunos vienen de fuera periódicamente y otros ya llevan trabajando aquí unos años y lo hacen con una gran solvencia y un gran amor, que es lo importante cuando alguien oficia. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un poquito más de luz a este tema que, como hemos mencionado al principio, sí que daba lugar al principio a controversias. Y ahora, a mí hay otro tema que me llama mucho la atención. Recuerdo la primera vez que conocí a Juan, estábamos esperando a nuestro compañero Salvador y así en petit comité estábamos hablando, pues yo le mencionaba cómo mi abuela desde que era pequeñita pues me daba me hacía muchas tisanas
a través de las plantas, ¿no? Pues de romero, de menta. Cada vez que tenía así algún tipo de molestia, sobre todo en el estómago por haber comido muchas chuches, porque reconozco que de pequeña de vez en cuando no era muy dulzona, pero me pegaba tracones, pues mi abuela me facilitaba este descanso a través de las plantas, y Juan me comentaba que esto se había perdido un poquito, quizá por el cambio de cultura que hemos tenido, por el ritmo que llevamos. A nuestros abuelos se les está metiendo en residencias, con lo cual ya no hay esa transmisión de esa información, de toda esa, de todos esos rituales ancestrales, de todo el conocimiento que ellos tienen sobre la madre naturaleza, precisamente porque se les está llevando. Ojo, lo estoy diciendo sin juicio, quiero decir que somos conscientes del momento en el que vivimos y que la situación es la que es, y hay muchas personas que pues por motivos de trabajo, por motivos de los que sean, no tienen otra opción. Este comentario, no, válgame, que no va con juicio ninguno, sino que sencillamente quizá por eso también se está perdiendo. Yo sé que celebras rituales ancestrales, también he visto por ahí alguna celebración del solsticio, y me gustaría que bueno, tanto a mí como a los oyentes nos ampliaras un poquito más esto. Sí. Efectivamente, tratando de recuperar la cultura más antigua, más ancestral, y recuperar un poco los orígenes, que no se trata de retroceder, sino para mí de avanzar claramente, porque es vivir mucho más directamente y mucho más plenamente lo que es la sabiduría de la Madre Tierra. Pues hemos recuperado ya desde hace años algunos de los ritos ancestrales que pertenecen a culturas de más de 4.000 años, y que aquí en la península se practicaban en todos los ámbitos, y siempre tenían que ver con los eventos más importantes que se producían efectivamente en la tierra, en la naturaleza. Uh-huh. En este caso había 4 puntos, 2 vernales total, es decir, 2 fundamentales, que son los 2 solsticios, uh-huh, que es cuando el sol está en su máximo esplendor, y podríamos decir que cuando la noche está en su máxima dimensión. El de verano y el de invierno. En esos momentos los pueblos, las comunidades, las aldeas se reunían para celebrar una gran festividad que correspondía precisamente con lo que estaba pasando en nuestro universo, y curiosamente coincide en la mayor parte de los continentes, por no decir en todos, y en la mayor parte de las culturas, pues por la misma razón, por no decir en todos. Y no de forma muy diferente. En ellos siempre están presentes unas plantas determinadas, generalmente las plantas de ese momento, las más importantes. Uh-huh. Y participaban en la ceremonia, se elaboraba un caldero que se daba a tomar a todos los presentes, a todos los participantes, con las plantas más importantes, que tenían carácter no solamente saludable en el sentido más físico, más orgánico, sino además también más anímico, con una medicina del alma más sencilla quizá, no tan potente como las plantas maestras, pero que nos llevaban a un camino muy semejante. Eso correspondería al solsticio de verano, y además se celebraba o se realizaba la limpieza. La limpieza que se puede entender perfectamente como sanación. Uh-huh. Y esa limpieza no era otra cosa que a través del humo. Nosotros ahora mismo tenemos la referencia del solsticio de verano por las hogueras de San Juan, sí, y el saltar el fuego. En realidad nunca fue la ceremonia del fuego, sino del humo. La ceremonia del fuego es en el equinoccio de primavera, porque es el primer fuego que se hacía al exterior, fuera de las cuevas, fuera de los hogares. Y allí es donde se quemaba todo lo viejo, todo lo que se había acumulado durante el invierno. En cambio, en el solsticio de verano, lo que se celebra es la limpieza por el humo. Uh-huh. El sahumerio, que como todos sabemos, limpia si se hace con las plantas aromáticas adecuadas que se acababan de recoger y que se ponían ahí. Y se pasaba a horcajadas, es decir, con las piernas abiertas por un pasillo de brasas donde se estaban arrojando esas plantas para que su humo fuese limpiando todos los aspectos de la vida física y anímica. Bien, este era el ritual. No había ni que quemarse los pies, ni había que saltar hogueras jugándose un poco la piel y los pies y otras cosas. Tenemos mucha imaginación, ¿verdad? El proyecto era mucho más bonito, era limpiar, sanar y prepararse para lo que llegaba en ese momento de máximo esplendor de la luz, del sol. Bien, en invierno pasa un poco lo mismo, pero a la inversa,
Quiero decir, que se celebra en el solsticio invernal, el nacimiento de un nuevo año, pero que eso supone la interiorización del ser. Es el tiempo en el cual normalmente en todas las culturas antiguas se recogían, porque así lo pedía la naturaleza, porque así lo pedía la climatología. Se refugiaban y pasaban buena parte de ese tiempo en ese refugio. Y por tanto, las plantas correspondientes a ese tiempo son las plantas que nos llevan precisamente a ese recogimiento para que podamos comprender la profundidad y la esencia del ser. Si en el solsticio de junio, de verano, se utilizan las plantas más alegres, más festivas, más comunitarias o sociales, como podrían ser el romero, la artemisa, la salvia, la milenrama, la ruda, la verbena, cómo no, y desde luego como eje que iluminaba todo, el hipérico, la planta del sol. Es decir, había un número de plantas, con ellas se preparaba el caldero, con ellas, algunas de ellas se ahumaba, había otras más antiguas, más ancestrales y que tenían un carácter incluso más sacramental, como era el espino blanco o el saúco, los dos grandes refugios de los seres benéficos elementales de la naturaleza. Bien, por tanto era la fiesta de la alegría, era la fiesta de la danza, del baile. A veces, quién sabe, en desnudez, seguramente. El tiempo se prestaba a ello, el sol estaba en su máximo esplendor. Pero no tenía nada que ver con erotismos o pornografías en absoluto. Es algo mucho más bello e interesante, supongo. Bien, hoy no se hace así ni tampoco hay por qué escandalizarse. En todo caso, se hace de forma más natural, normal. En el invierno, las plantas correspondientes serían aquellas plantas que nos llevan efectivamente a ese reconocimiento de nuestro maestro interior, de nuestro ser interior. Ahí estarían implicadas el muérdago, estaría implicada la manita, estaría implicada la mandrágora, cómo no, la mandrágora autumnalis de los antiquísimos ritos de Eleusis y antes previamente de las culturas prefaraónicas, la planta de la diosa Isis. Bien, en cada momento había unas plantas y luego había dos festividades intermedias que son los dos equinoccios, que es cuando el tiempo está equilibrado. La luz y la sombra, el día y la noche están en equilibrio. Una correspondería a la primavera, que es la salida de ese ser interior hacia la luz, hacia lo social, plasmado ahora en este tiempo, y la otra sería la preparación para esa interiorización y corresponde con la fiesta de la cosecha, de la vendimia. La divina embriaguez como preparación para precisamente ese tiempo de recogimiento y de frío, y es la época de los frutos del bosque, de los frutos de los árboles y de algunas plantas muy especiales que solamente se dan en esa temporada de otoño-invierno. Sí, pues tratamos de recrear eso, de ver qué es lo que pasaba y cómo se hacía y hacerlo nosotros, ni más ni menos, añadiendo algunas cosas importantes recogidas como parte también de las culturas antiguas que nos han enseñado los caminos para hacer mejor nuestro tránsito. Y entonces hacemos un laberinto, se construye, se ilumina un laberinto precioso para hacer, y se recorre el laberinto significando el laberinto de la vida, ¿no? En la que a veces tropezamos, nos perdemos, nos vamos por caminos que no son... vueltas. Pues un poco eso, y se ve un poco que era para los antiguos ese laberinto del Minotauro en algunos casos y el laberinto universal en todos los casos. Claro, es una experiencia muy bella, entrañable, y que creo que merece la pena, porque no solamente es una repetición de un rito, se explica todas y cada una de las cosas. Claro. Se habla de esas plantas, se dice lo que podemos saber de lo que nos han dicho las antiguas tradiciones y lo que tenemos ahora a través de la ciencia moderna al respecto, para que todos seamos conscientes de esos dones que nos da la tierra, ¿no? Y de qué sentido tenían esas fiestas. ¿Y cualquier persona puede asistir a estas ceremonias? Cualquier persona puede asistir a estas ceremonias. ¿Y dónde las realizas? Pues en La Vera, en la comarca de La Vera, en Cáceres. Y desde, hay alojamiento, manutención, todo. Quiero decir que allí pueden hacer todos los 3 días en realidad, porque siempre aprovechamos pues en el fin de semana anterior, en este caso a la Navidad, o el más próximo al 21 de junio. El despertar de la conciencia.
Estábamos hablando de los rituales ancestrales, que ya sabemos que podemos asistir cualquiera que esté interesado a esa zona de la Vera, que además, para quien no la conozca, es una zona preciosa, aparte que tiene una energía, bueno, a mí me parece que tiene una energía tremenda y muy bonita. Es una zona muy bonita, donde se pueden experimentar muchas cosas. Todos estos rituales y estas celebraciones, casi siempre se les ha dado también ese cierto toque mágico y místico. Y a mí me gustaría enlazar con un tema que sé que también tratas, las plantas y los minerales mágicos. Sí, se produjo una anécdota hace ya muchos años cuando yo empezaba mi camino hacia las plantas, por el conocimiento que había tenido previo a través de personas, de testimonios. Me decidí a ir a un monasterio, a un gran monasterio de aquí de la península, Santo Domingo de Silos, para consultar los libros antiguos de farmacia, siendo consciente de que allí podría encontrar una documentación muy especial. No había libros de alquimia, y sigue habiéndolos, afortunadamente. Había libros de recetarios antiguos, tratados de plantas que es difícil encontrar en otros ámbitos, y así pues me dirigí allí al monasterio y me alojé en el monasterio. Tuve que superar una serie de pruebas para poder acceder a esa documentación. No es, bueno, es abierta, pero hay que tener una cierta precaución. Estamos hablando de libros de los siglos XIII, XIV, XV, es decir, no estamos hablando de libros actuales que se puedan encontrar en librerías o bibliotecas, normales al menos. Entonces ocurrió una cosa curiosa, que el primer día que me dan la posibilidad de consultar los libros de la farmacia antigua, para no estar yendo y mirando los libros, me dieron un catálogo de los que tenían. Y al leer ese catálogo fui seleccionando aquellos que me interesaban, y encontré entre todas esas que yo buscaba uno que se llamaba Teurgia General y Específica, de las extraordinarias virtudes, especiales propiedades de las piedras preciosas del universo. Y me quedé enganchado con el título y decidí a partir de ese momento, en ese mismo momento, que quería leer ese libro. Bueno, esta música, perdonad que os interrumpa, pero es lo que tiene el directo. Se nos ha olvidado bajar el volumen al móvil y es lo que está sonando, pero nosotros continuamos como si no pasara nada. Es el directo. Como es mi caso, es mi móvil, os pido perdón. No pasa nada. Bien. Decía que ese libro, de alguna forma, ya el título me enganchó mucho. Era un libro del siglo XVI que trataba sobre las piedras preciosas del universo. Y lo leí en una noche. Lo pedí y me lo leí en una noche. Y desde entonces, paralelamente al camino de las plantas, he ido siguiendo también el camino de los cristales, de las gemas, de las piedras, que me gustaría que se llamasen semipreciosas en lugar de preciosas, que parece que llaman a otra cosa, aunque son realmente preciosas. Sí. Y sí, en las dos he encontrado que son caminos paralelos. Años después, escuché unas palabras muy sabias de un gran maestro antropósofo que decía: vano es el intento del hombre de hacer caminos largos para encontrar su espíritu, de llegar a países extraños, atravesar continentes en esa búsqueda, si antes no ha integrado en sí mismo los reinos inferiores. Y como que era algo que me parecía que me lo estaban diciendo, o sea, que me estaban reafirmando algo. Si no comprendemos lo que ha sido la generación de la vida, de la tierra, y en este caso de los minerales, en su manifestación máxima, como es la hermosura de una piedra preciosa o semipreciosa, difícilmente vamos a poder alcanzar a comprender lo que es el espíritu de la creación. Exacto. Y vano es entonces el andar buscando nuestro espíritu perdidos por ahí en las pirámides o en un ashram. Que ni una ni otra cosa son malas, sino simplemente el conocimiento viene por la integración de todo lo que ha sido el misterio y el profundo conocimiento del espíritu creador, y se manifiesta de una forma tan bella y tan extraordinaria en las piedras que desde el principio me pareció asombroso. A partir de ahí, las diferencias, claro, las piedras no funcionan con la energía, entre comillas, alquímica de las plantas, no, funcionan con una energía muchísimo más potente, muchísimo más.
porque en ella se produjo el primer acto de alquimia perfecto. Y para que lo entendáis os pongo el ejemplo que todos podríamos, o vamos, al menos que nos es familiar, no sé si lo conocemos. Hay una piedra que yo creo que es la primera piedra y la más elevada de todos los cristales del universo, conocida como diamante, que se talla de una forma especial que se llama talla brillante. En realidad la piedra es diamante. Bien, el diamante es el más perfecto ejemplo de la pureza en todos los sentidos. Pero fijaos una cosa, un diamante no es ni más ni menos que un trozo de carbón llevado al grado máximo de pureza. Por definición, diamante es carbono puro cristalizado, sin más, sin más aditivos, sin más añadidos, sin más nada. Por tanto, imaginaos qué cosa tiene que producirse en el interior de la Tierra para que un trozo de carbón negro, untoso, sucio, vamos a decirlo así, se transforme en la piedra lumínica más extraordinaria, donde están reflejados los 7 rayos del arco iris y que manifiesta el máximo de luz y de transparencia y de pureza. Eso es pura alquimia, es decir, eso es una transmutación clarísima, extrema, además de lo más untoso y negro a lo más transparente y lúcido. A partir de ahí, ¿qué decir de todas las demás piedras? Tienen una diferencia, ya no hay más que sean un elemento puro cristalizado. Todos los demás ya son mezclas de diversos elementos en un grado de cristalización excelente o menos, o un poco más burdo. Pero para que eso sea posible, para que esos minerales, esos metales lleguen a ese grado de pureza, han hecho falta unas temperaturas extraordinarias, más allá de lo concebible, unas presiones tremendas sobre ellos y desde luego miles, millones de años de ese proceso. Todo eso, a todas luces, a mí me indicaba una cosa ya que no podía obviar. Acumulaban una energía extraordinaria, la energía propia de todo eso que había sido la generación y en la transmutación de su esencia, para pasar a ser lo que son, seres lumínicos increíbles. Y sí, hay mucho de magia, pero sobre todo la magia entendida como ciencia de la naturaleza y de la vida, no de otras cosas. Sí. La magia entendida como la creación, lo que tú estabas diciendo, porque la creación en sí misma es pura magia. Es pura magia, entendida así. Y por tanto que es ajeno a cualquier esoterismo, es simplemente así. Y la medicina de las gemas se conocía ya hace más de 6.000 años, en la medicina ayurvédica de la India, y hay tratados sobre el uso de las gemas y cómo hacer determinados procesos curativos o medicamentos para curar a través de las piedras o con las piedras. Es decir, no es nada nuevo tampoco, no estaba leyendo nada que acababa de inventarse en el siglo XVI. Es más, ni siquiera el señor que lo escribía era ni mínimamente esoterista, ni era nada especial. Era un clérigo que fue deportado, mejor dicho, enclaustrado, mandado a un monasterio a pasar 3 años porque andaba en intrigas de políticas y estas cosas de las realeza y demás, y el obispo correspondiente le mandó a un monasterio para que se lo tomase con calma y descansase un poquito. Y dedicó 3 años a recopilar todo lo que había sido escrito sobre piedras. Es decir, no aporta ni una sola letra suya. Solo recupera lo que fue escrito por Alejandro, lo que fue escrito por Dioscórides, lo que fue escrito por Plinio y por todos y cada uno de los autores antiguos de que él dispuso allí, teniendo en cuenta que las bibliotecas de los monasterios, como he dicho antes, son donde se atesoraba, se acumulaba la mayor fuente de información, de documentación, de conocimiento y de sabiduría. Por tanto, tuvo mucho que consultar, entre ellos ya en esa época, incluso a Alfonso X el Sabio en su lapidario. Sí. Extraordinario libro, por cierto. Bien, y desde entonces el camino ha sido muy, muy paralelo. Es más, hay una anécdota. El primer taller o curso que yo di, no lo di de plantas, lo di de piedras. Lo que me pidieron fue dar de piedras, de cristales. Y así lo hice, claro. Luego ya se impuso un poco más la medicina de las plantas, pero ahí han estado siempre y seguirán estando. Y como veis los aquí presentes, pues llevo siempre conmigo una piedrecita. Sí, lo estaba viendo. Especial. Sí. Bueno, en eso es algo que tenemos en común, porque como te he comentado, en nuestro viaje a Avalon, a Glastonbury, que es el lugar físico real, yo también me traje una
piedrecita de allí, que es una merlinita, que desde entonces llevo puesta y siempre me acompaña. Una merlinita, una merlinita. Sería mejor una morganita, ¿no? Bueno, pero en este caso me pusieron la merlinita ahí y dije, bueno, venga, pues esta me acompaña. Muy bien puesta, sin duda, sí, claro sí, que sí. Pues claro que sí, es que la energía que portan es tan extraordinaria que si sabemos o tenemos un mínimo de posibilidad de canalizarla, nos ayudará en muchas cosas. De la misma forma que ayudan las plantas en unos niveles diferentes. Claro, ¿cómo despreciar esa energía? Posiblemente esa energía sería más potente esencialmente que la energía atómica. Pero, bien, están ahí, están a nuestro alcance, basta con llevarlas en un bolsillito. Sí. Es mejor conocerlas un poco, es mejor dejarse llevar, en el sentido de cuando nos ponemos frente a un cesto o a un sitio con piedras, dejar que sea ella la que de alguna forma nos haga un guiño, porque esa seguramente será la piedra que en ese momento sea para nosotros. Exacto. Juan, yo te tendría toda la noche y todas las noches aquí escuchándote, porque la verdad es que todo lo que nos aportas es maravilloso y por mi parte, y creo que por parte de los oyentes también, de agradecer, porque nos das mucha luz, nos iluminas con tu sabiduría. Ya sé que suena un poco cursi, pero Gracias. Yo lo siento así y estoy acostumbrada a hablar desde el corazón, entonces yo considero que nos iluminas con tu sabiduría. Como ya está acabando este programa de hoy, lo que sí que también me gustaría, puesto que nos lo han pedido así los oyentes, es que nos dieras como unas pequeñas pautas de esas plantas. Por ejemplo, ahora que viene el frío, con estos constipados, los resfriados, etcétera, ¿qué podríamos tomar que nos ayudara a activar esas defensas, a hacer frente a ese frío? Bien, pues claro, hay las plantas propias para este momento que sería el otoño-invierno. En este momento sentimos dos cosas claves. Nuestro sistema respiratorio de pronto está un poco más sensible a los fenómenos externos. Hemos vivido el tiempo del calor, del sol, hemos recibido una gran cantidad de aire y ahora de pronto ese aire viene cargado de humedad, es más frío, entonces es fácil que se produzcan efectivamente cuadros de catarros, enfriamientos, gripes y cualquier otro tipo de afección broncopulmonar, por una parte. Por otra parte tiene lo que es el bajón de la luz, es decir, también aspectos un poco de más cansancio, un tanto depresivos, pero no vamos a llamarlo depresión como síndrome, sino simplemente de bajón anímico. Sí. Es muy frecuente, algo parecido a lo que se produce con la astenia primaveral, que se llama, pero en esta época. Por tanto, tendremos que enfocar dos ámbitos, porque la realidad es que, a pesar de que el tiempo sea diferente al anterior, nuestros ritmos no cambian. Tenemos que seguir asistiendo al trabajo a las horas correspondientes y tenemos que seguir haciendo nuestras actividades como las hacíamos en verano, en primavera, en cualquier época. Y, por tanto, lo adecuado, bueno, pero por una parte, receta para los bronquios y los pulmones, y muy sencilla, que todos podemos preparar en casa. Necesitamos tres cosas: agua o vino, os daré las dos. Vino tinto de buena calidad, no hace falta que sea un gran reserva para nada, pero un vino que no sea químico. Bien, o agua normal. Si es de manantial o mineral, pues bueno, mejor, pero no es necesario. Y las plantas siguientes que os voy a decir. Y en tercer lugar, azúcar integral o panela. Bien, buscamos, si no podemos hacerlo ya en el campo, porque ya algunas no estamos en el tiempo de la otoñada, nunca mejor dicho, en los herbolarios las podremos encontrar. Y pedimos tomillo, llantén, gordolobo, tusílago, romero, malva y liquen de Islandia. He dicho 7, pero con 5 de ellas perfecto, incluso con 3 es más completo, aporta más. Cogemos esas plantitas y cogemos una cucharada sopera bien llena, bien plena, desmenuzaditas las plantas, y las vamos echando en 1 litro de ese agua que ponemos a hervir. Cuando está hirviendo, echamos las plantas, ponemos la tapa correspondiente, lo movemos un poco para que empapen bien y lo dejamos 9 minutos cociendo. Y 9 minutos más reposando después del cocimiento. Terminados estos 18 minutos,
colamos bien todos los restos de plantas y le añadimos algo más de cuarto de kilo de panela o de azúcar integral de caña. Hay que añadírselo en caliente poco a poco e ir removiendo, para que se disuelva perfectamente, se diluya el azúcar en el agua del cocimiento. Esto constituye un jarabe extraordinario para este tiempo. Si a la hora de tomarlo se le añade una buena tintura de própolis, de propóleo, de abejas, 3 gotitas por cada toma, por cada cucharada sopera, que es lo que vamos a tomar cada vez. Y se toma 3-4 veces al día. Desde luego es difícil que se vaya a producir un enfriamiento, y si este se ha producido, nos vamos a poder recuperar en poco tiempo y muy eficazmente. Si el problema es una gripe, es decir, si hay un proceso infeccioso, requerirá añadir alguna plantita antibiótica. Ya hemos puesto el propóleo precisamente para prever eso, pero quizá tengamos que añadir un poquito de mirra majada, machacada, bien pulverizada y añadida a ese agua de cocimiento. Y le aportará esa parte antibiótica que va a combatir el virus de la gripe. Sea igual si es el virus A, B, C, D, E, o el abecedario entero. Que esto no es cuestión del tipo de gripe que sea. Las plantas no hacen esa diferenciación. No sé, otros estamentos sí que quizá la hacen, pero por otros motivos. Y bueno, plantearse si merece la pena o no seguir poniéndose vacunas para la gripe cuando todos los años se vuelven a tener las mismas crisis gripales. No sé. Bien, en todo caso esto es un buen remedio. Decía el vino, ¿para qué? Porque de pronto mencionar el vino y no ponerlo, pues para personas a lo mejor que están más acostumbradas a tomar su vasito de vino, podemos hacer un jarabe hecho con vino. Y procederemos de forma idéntica, es decir, pondremos 1 litro de vino tinto, bueno, añadiremos las plantas, se cocerán igualmente 9 minutos, pero luego debemos dejarlo 27 minutos en digestión a fuego mínimo para que pierda todo el alcohol. Se trata de que no tenga el jarabe nada de alcohol, y eso lo pierde en ese tiempo que llamamos digestión o reposo. Y a continuación volvemos a hacer lo mismo, filtramos bien todos los residuos para que nos quede un líquido transparente, oscuro seguramente, y en lugar de añadir azúcar le añadimos 1/4 de kilo de miel buena de abejas. Si puede ser de tomillo o romero, mejor. Lo diluimos perfectamente y se toma igualmente a cucharadas. Eso es todo lo que se requiere para un gran jarabe. Le añadimos igualmente el propóleo a la hora de tomarlo y se deben conservar ambos, una u otra forma que utilicemos, en frigorífico. No lleva conservantes y por tanto es mejor guardarlo en frigorífico, pero nos durará todo el invierno sin problema. Muy bien, pues queridos oyentes, ya sé que queréis saber más, pero esta hora ha llegado a su fin. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa, que podrás volver siempre que quieras. Me imagino que después de este programa ya nos irán diciendo los oyentes a ver cuándo es el próximo, sí, pero bueno, yo te lo dejo caer. Hasta que me echen. No, yo os lo agradezco a vosotros de verdad, porque soy feliz cuando estoy en la radio, eso es lo primero, y lo segundo es un medio para poder eso comunicar aquello que tengo, que puedo saber que es muy poquito en realidad. Y agradezco desde luego la paciencia de todos los oyentes que son capaces de tragarse esto así por las buenas y sin anestesia. No, os lo agradezco de verdad a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar ahí. Y como siempre os digo, que seáis muy felices. El despertar de la conciencia.